Importancia de la lectura, cuáles son las habilidades transversales que deja la lectura, habilidades importantísimas hoy en día, cuál es la nueva realidad o la nueva normalidad, las 4 Cs en educación importantísimas que tienen que conocer los docentes hoy en día, las buenas prácticas para promover la lectura, qué aportan los cuentos a los niños, niñas, adolescentes. A veces ni siquiera los padres de familia saben que por qué es bueno leer o qué les aportan a los niños. Es importante conocer este tema. Y por último, la presentación de los cuentos, que espero que sean de su agrado. Vamos a ver entonces de lleno el contexto actual hoy en día de los mexicanos, niños, niñas y adolescentes en la pandemia. Pues los desafíos a los que se enfrentan los estudiantes son los que, pues, no en balde, no solamente los conocemos, sino que además los padres de familia, las familias los están viviendo hoy en día, los cuidadores y los tutores están viviendo esta realidad, que es hacinamiento, los padres ausentes, hay falta de apoyo, los recursos educativos son muy pocos, hay aislamiento, hay sedentarismo, hay una precariedad económica terrible, hay una pobreza creciente de más del 20% en México, hay una ansiedad y estrés no solamente en los niños, niñas y adolescentes, sino también en los adultos. La violencia doméstica, nos dice el INEGI, que creció un 30% en relación del 2019 al 2020. Y una deserción escolar obviamente terrible y un alfabetismo digital, lo cual nos hace pensar que los niños que tienen acceso a dispositivos no solamente, no porque los tienen, los conocen y los saben manejar. Entonces habrá que ver ahí qué pasa, ¿no? En la violencia doméstica nos dicen que 2 de cada 3 mujeres, por ejemplo, viven violencia. Esto nos dice la ONU, que se acrecentó la violencia doméstica en mujeres de género un 60% en la pandemia. Entonces se pueden imaginar qué clase de niños, niñas y adolescentes van a recibir los profesores. Niños estresados, niños con mucho miedo, con vergüenza, niños frustrados, pero sobre todo niños que tienen mucho temor, ¿no? Temor a la vida. Entonces, bueno, este es con lo que se van a enfrentar. Los recursos educativos, bueno, pues hay una falta de material terrible, de dispositivos digitales, los cuales han hecho la brecha digital más amplia, y esto impide que todos los niños tengan acceso, obviamente, a una educación de calidad. Y bueno, el hacinamiento, que nos habla, pues graves consecuencias para la salud mental, no solamente de los niños, niñas y adolescentes, también de los adultos, una exposición a situaciones violentas terribles, y que esto impide también contar con un espacio adecuado para poder desarrollarse en lo cognitivo, y esto repercute también en lo socioemocional en los niños. Y esto impacta en lo laboral, obviamente, y en el bienestar de la adultez, y favorece situaciones de abuso. La organización Save the Children México nos dice que 7 de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia. Somos el primer lugar en acoso escolar, y entonces esto quiere decir que si el acoso escolar termina porque ya no se da en la escuela, porque no hay clases presenciales, pues esto se habrá pasado al ciberacoso. Entonces, en el ciberacoso todavía no tenemos puntuales las estadísticas, pero seguramente en cualquier momento INEGI nos las hará saber, o Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué es lo que está pasando. En España, por ejemplo, más del 40% de los niños se incrementó en relación al 2019 el ciberacoso. Entonces, bueno, supongo que México debe estar por ahí o más alto. México es el primer lugar en violencia y abuso infantil. Cada día mueren 3 niños o niñas a causa de la violencia en nuestro país, y en los últimos años fueron atendidas en servicios de salud 317,996 niñas por violencia sexual. Niñas. Entonces estamos hablando que no solamente la pandemia nos trajo toda esta clase de desafíos sociales, emocionales, sanitarios, sino que también nos ha dejado una violencia terrible dentro de las familias, que tendremos que tener mucho cuidado los educadores y las personas que nos dedicamos a la educación, en tratar de salvaguardar a estos niños lo mejor posible. Las 5 principales problemáticas que azotan a la niñez mexicana. Esto nos lo dice también Save the Children México, y nos dicen que es el trabajo infantil, la violencia infantil en todos sus tipos, el matrimonio infantil. 1 de cada 5 mujeres se casa antes de los 18 años. Las estadísticas nos hablan que a partir de los 9 años las niñas están teniendo casamientos, y obviamente pues hay embarazos a partir de esta edad. Somos el primer lugar, México es el primer lugar de embarazo adolescente.
de 8 a 15 años. Y en emergencias como en desastres naturales, pues también somos una problemática importante. Y la migración infantil. Este tema me duele, este tema me toca, este tema me hace recapacitar muchísimo porque hace ACNUR, que es la asociación de la ONU para los refugiados, nos habla de que en el 2017, 2015-2017, la mayoría de las personas migrantes eran hombres entre 15 y 21 años. A partir del año pasado, nos dicen que que son mujeres embarazadas y niños solos, niños y niñas solos. Entonces, imagínense que la migración infantil ya es un problema importante para nuestro país y estos niños tenemos que ayudarlos, tenemos que poner los ojos en ellos, no hacer ni oídos sordos ni ojos de ciego, porque es una situación realmente muy dolorosa lo que viven los niños hoy en día en la migración infantil. Y es importante porque lo toco en uno de los cuentos, entonces me va a gustar muchísimo que les guste a ustedes también el tema, porque además es un final feliz, todos los cuentos tienen final feliz, y obviamente pues espero esa vida para todos los niños, no solo mexicanos, sino también los migrantes. En los niveles iniciales de educación, principalmente en el preescolar y en la primaria, que es el tema que nos corresponde, tiene que haber un trabajo coordinado entre los papás, los maestros, la sociedad, los alumnos, porque si no hay un acompañamiento, pues entonces los procesos educativos no se van a cumplir. Entonces tenemos que ser conscientes que los padres de familia que nos acompañan hoy necesitan de los docentes, pero los docentes también necesitan de los padres de familia. Entonces tenemos que formar comunidad. Si no formamos comunidad, si no reinventamos la educación, si no reimaginamos la educación y nos seguimos con el método tradicional, no vamos a ayudar a los niños en su educación integral en el siglo XXI. A estas respuestas educativas a la crisis sociosanitaria es indispensable la participación activa de todos. Si no lo hacemos así, esto va a repercutir claramente en la educación de los niños. La importancia de la escuela en la pandemia, se estarán preguntando los maestros. Bueno, y luego, o sea, ¿qué? Toda la responsabilidad es nuestra. Ya nos dijeron que la compartamos con los papás, pero ¿y nosotros qué? O sea, a la hora de llegar a la escuela, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en situaciones de emergencia, las escuelas son lugares fundamentales, son refugios que ayudan al apoyo emocional de los niños, niñas y adolescentes, pero también monitorea qué riesgos hay en la comunidad y bueno, pues salvaguarda la continuidad de los aprendizajes y es un apoyo social y material importante. Los niños necesitan que materiales, que es lo que Timón Educación tiene y lo que Timón Educación ofrece, no solamente a los niños, sino a la sociedad, a los padres, un recurso importante para que se trabaje con ellos y no solo a la escuela, sino también a los padres de familia y obviamente a las familias. Entonces, Timón Educación tiene esta gran labor de que no solamente hacemos equipo con las escuelas y con los docentes, la COVID llegó para quedarse. Tenemos que hablar con los niños acerca de que no conocemos todos los riesgos que hay con esta enfermedad y que ellos necesitan cuidarse. Que si todos nos cuidamos, bueno, pues esto va a ser mucho más fácil de vencer, que hay cambios inesperados, que en cualquier momento puede haber un protocolo nuevo, que en cualquier momento puede pasar algo nuevo, sí, simplemente hacérselo saber a los niños, que no están solos, que estas rutas desconocidas también vamos con ellos, también vamos acompañándolos, no los estamos dejando solos, pero tampoco les vamos a inventar que todo va a seguir igual y que todo va a estar como hace un año, sino que hay que anticiparnos obviamente a lo desconocido, que es la número 2, la anticipación como recurso. Esta es importantísima porque nos dice
el cómo van a encontrar la escuela, el cómo van a encontrar a sus profesores, el cómo van a encontrar a sus compañeros, el qué protocolos se van a llevar a cabo dentro de la escuela. Cuando ustedes expliquen todo esto, cuando la SEP nos diga qué protocolos, que ya no los dijo el año pasado, pero bueno, los vuelva a enfatizar este año, obviamente hay que tomar en cuenta al niño, a la niña, platicar con ellos, hacerles saber de estos nuevos protocolos que nos hacen sentir seguros. Entonces, si mamá, papá se acercan a los niños y les explican que esto va a pasar, o sea, vas a encontrar a tu profesor con tapabocas, con careta, a tus compañeros de la misma forma, quizá no vas a poder jugar igual que antes, pero ya los vas a ver, ya vas a convivir con ellos. La anticipación es un recurso importantísimo para hacerlos sentir seguros y confiados de que no se van a infectar y de que van a poder regresar a su escuela y que nada les va a pasar, que es justamente lo que tenemos que hacer como adultos. Después tenemos habilitar y facilitar la expresión de las emociones. Aquí obviamente entra la inteligencia emocional, las habilidades socioemocionales y decirles que obviamente pueden explicar perfectamente cómo se sienten, pueden decir qué les pasa, si están frustrados, si tienen miedo, pero esto no es solamente antes de entrar al cole, sino también tiene que ser en el transcurso de las clases cuando empiecen las presenciales. ¿Por qué? Porque el niño obviamente pues se va a sentir en algún momento frustrado de no poder jugar igual, o se va a sentir enojado porque no ve a sus compañeros de siempre, porque solamente va 2 veces a la semana y con ciertos niños. Entonces, el explicar a los niños lo que está pasando y que ellos hablen de sus emociones, nos hacen a los adultos poderlas colocar en el lugar adecuado y decirles que está bien sentirse así, pero que con eso, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con esas emociones? ¿Vas a jugar ahora con tus amigos nuevos o vas a estar siempre enojado? Ellos no tienen la culpa, entonces vamos a hacer que estas emociones se vayan por un mundo o por un lugar, por un camino positivo y que ellos no se sientan solos. El cuidado es de todos, es un trabajo en conjunto entre la escuela y la familia. Si la escuela y la familia no están comprometidos en la educación integral del niño, va a ser un relajo. O sea, los papás tienen que estar presentes, ya lo estuvieron todo el año pasado dentro de casa, pero en la escuela. Ahora lo van a tener que hacer con mucha más presencia porque van a empezar a interactuar los niños entre ellos, entonces los pares necesitan también nuestro apoyo. Y vuelta a la escuela con calma, con optimismo y alegría. Yo les pido a los docentes que por favor los dejen jugar, que los dejen expresarse, que hablen acerca de este año tan terrible que fue para ellos, que puedan decir sus emociones, decir sus experiencias, platicar lo que les pasó. Habrá muchos que hayan pasado por situaciones muy difíciles, los cuales necesitarán cierta resiliencia, que muchas veces los papás no se las pueden dar porque están en mismas circunstancias que ellos, y serán los docentes, los tutores de resiliencia, que también nos habla Lucas Raspal, de poderlos ayudar y de poderlos guiar en sus emociones para poderlos entonces ayudar y hacerlos desarrollar y crecer de una manera positiva. La familia, las escuelas y las comunidades necesitan desarrollar habilidades vitales de adaptación y resiliencia emocional. Se habla de una sobreadaptación, le estamos pidiendo a los niños una sobreadaptación, o sea, que todavía no en balde lo que vivieron 2020, ahora regresan a la escuela con nuevos protocolos, con nuevas cosas, no saben qué va a pasar. Entonces, esta sobreadaptación en el niño genera mucha angustia y ansiedad. Hay que estar muy presentes y saberlos guiar. Esta resiliencia emocional debe ser obviamente para ayudarlos a tener una adultez pues lo mejor posible, porque han pasado situaciones terribles que ninguno de nosotros ha pasado, ¿eh? Entonces no sabemos qué repercusiones va a tener en ellos en un futuro. Entonces, bajo este marco, el aprendizaje socioemocional es una herramienta valiosa. El día de mañana estará con ustedes la maestra Marisela Velasco hablando, obviamente, de este tema importantísimo y valiosísimo, porque mitiga los efectos nocivos de la crisis sociosanitaria emocional que estamos viviendo y es una condición para el aprendizaje. Ello requiere un acompañamiento, apoyo y recursos especialmente orientados a esta dimensión, que es justamente lo que Timón Educación ofrece. Bueno, ya el panorama está terrible, el panorama está bueno, ahí vemos una luz de esperanza cuando podemos hablar con los niños bajo estos 5 pasos que nos dice Lucas Raspal, ya nos sentimos más, pues más en confianza de poderles hacer sentir seguridad y apoyo a ellos. ¿Qué pasa entonces
¿qué soluciones hay? Pues tenemos que hablar entonces de las ciencias del comportamiento, o sea, lo que los cuentos hacen en los niños es enseñarles nuevas formas de vivir, nuevas formas de expresarse, nuevas formas en las que hoy estamos viviendo. También se sugieren habilidades digitales importantísimas hoy en día que las debe de, obviamente, pues de dar no solamente el gobierno, el Estado, sino que también las faciliten, en este caso, las escuelas privadas para poder entonces ayudar a los niños, ¿no? Arte y música, importantísimo. La lectura es arte. La lectura te lleva a lugares insospechados que si de adulto te gusta leer, sabes que vas a ir a algún lugar donde nunca has ido. Entonces, enseñar este arte a la hora de leer debe ser primordial para nosotros los educadores. La música es importantísima, que bailen, que canten, que se muevan, que brinquen, que rían. El deporte es otra parte importante que tendrá que tomar la escuela también, pues, punto focal para ahora el regreso a clases. El mindfulness, que es un tipo de meditación. Este tipo de meditación empezó en Kapilavastu, en la India, en frontera con Nepal. Ahí parece que empezó este tipo de meditación, que es la capacidad de poder estar en el presente, de poder tener a los niños en el presente sin que esté empezando en el futuro, este futuro con mucha incertidumbre que no tienen por qué estar viviendo ellos esto. Hay que ponerlos en el presente, situarlos en el presente, entonces el mindfulness ayuda muchísimo. Enseñar ciudadanía y civismo. Hoy más que nunca, el trabajo colaborativo y en equipo tiene que estar en primer lugar. Es una de las habilidades que si no las tomamos en cuenta, pues por lo menos ninguno de nosotros estaría hoy aquí, ¿no? Este trabajo colaborativo de mandar mensajes, de estar en contacto por medio de los dispositivos electrónicos, de los mensajes, de los chats, de reunirnos por este medio, debe ser algo que tiene que estar muy en boga porque es justamente lo que nos hace ser ahora ciudadanos del mundo. El civismo, no olvidarlo, por favor, importantísimo. El emprendimiento es otra propuesta que se da. Los niños de hoy tienen que tener clases de emprendimiento, clases para que ellos sepan que todas sus ideas se pueden volver realidad, que todo lo que tienen en su cabecita puede ser real. Y esto obviamente abre un pensamiento crítico y un pensamiento abstracto increíble. Y obviamente la inteligencia emocional y los valores, que es obviamente de lo que hablan mis cuentos. Según un estudio de The Future of Education and Skills, habla que estas habilidades del siglo XXI que se necesitan son las siguientes, las que vamos a ver ahora, que son importantes para el mundo competitivo de los niños. Estamos viendo como un tema global para ahorita aterrizar en la presentación de los cuentos y van a ver qué tiene que ver con esto. Las habilidades cognitivas, las socioemocionales, prácticas y físicas. Dentro de las habilidades cognitivas, pues fíjense, comprensión de lectura. Importantísimo tema que nos hace autorreflexionar y que nos hace también ser responsables de nuestros actos y también ser responsables de nuestra voluntad. El lenguaje, importantísimo. El leer nos ayuda al lenguaje y nos ayuda al vocabulario, nos ayuda también a una resolución de problemas, porque bueno, ¿qué hizo el otro? ¿Qué hubiera hecho yo? Ahí es un arma importantísimo, un recurso padrísimo que tienen los profesores de siempre el final cambiarlo o qué hubieras hecho tú si hubieras estado en ese momento, en tal personaje. Y entonces, bueno, eso habla de poder tener esta creatividad y la imaginación a todo lo que da, que no debemos olvidar que los niños la tienen a tope. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales o soft skills que necesitan los niños hoy en día? La empatía, importantísima. Si no nos ponemos en los zapatos del otro, bajo sus circunstancias, no nos vamos a entender. Entonces, tenemos que tener empatía. Colaboración, importantísimo. Hoy en día, quien no colabora con el otro, no es nadie, se queda solo. Determinación. Enseñarles a los niños que hacer las cosas y ser proactivos es algo importantísimo porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Resiliencia, un tema importante a tratar dentro de la inteligencia emocional, pero sobre todo con la lectura de los cuentos podemos hacerle ver al otro que no está solo y que muchas veces eso que le pasa a él también nos está pasando a nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Negociación, trabajo en equipo, importantísimo, la inteligencia emocional, la autoeficiencia, la innovación, siglo XXI,
La adaptabilidad, quien no se adapte a este siglo también se queda atrás. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, no podemos ser ignorantes digitales, tenemos que ponernos al día, seamos la generación que seamos, y tenemos que estar a la par con los niños de ahora y sobre todo enseñarles estos recursos y el buen manejo de la tecnología, de la comunicación e información. La compasión, importantísima. El Dalai Lama, el cual es una persona que sigo y que admiro muchísimo, nos dice que sin la compasión no podemos realizarnos como seres humanos. Sin la compasión no podemos realizarnos nosotros mismos. Sin la compasión no somos humanos. Entonces, imagínense qué importante es enseñar la compasión hoy en día hacia los demás, sobre todo a los niños y las niñas. Y la responsabilidad. Qué importante es ser responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y sobre todo un buen manejo de nuestra voluntad. Si no enseñamos a manejar la voluntad, nunca seremos responsables de nuestros actos. Habilidades prácticas y físicas como el uso de los dispositivos, enseñarles el buen uso de los dispositivos, pero también enseñarles el mal uso de los dispositivos, por qué se utiliza de esa forma y que ellos pueden también estar dañándose en caso de que vean cosas dentro de Internet que no favorecen para nada el desarrollo humano, pero también hablar de los peligros digitales que hay hoy en día, el grooming, el sexting, la violencia digital en sí. Entonces, hay que estar muy pendientes para poder también hablar de lo bueno y lo malo y el uso también de la nueva información y verificar que esa información sea correcta. Fíjense qué padre, la lectura abre canales de comunicación entre los padres y madres. No sé cómo explicarle un cuento, no sé cómo decirle un cuento. Es que ya creció y entonces no sé cómo hablarle de adicciones, un cuento. Y es que no sé cómo decirle que no diga mentiras porque la mentira es mala, un cuento. O sea, el cuento hace que se abra canales de comunicación entre padres, madres, hijos, entre docentes, obviamente, para conocer situaciones que a veces desconocemos que pasan en casa o que el niño está sufriendo o la niña, y sobre todo entre los pares. O sea, el ver cómo en un debate entre pares hay cierta comunicación entre ellos y defienden ciertas ideas, es padrísimo porque podemos entonces conocerlos muchísimo más que simplemente haciendo un examen de conocimientos. Entonces, las habilidades de comunicación hoy en día debe de ser principalmente una de las características y las habilidades del siglo XXI. Entonces, obviamente, la lectura abre estos canales. Y sobre todo, a veces, por medio del cuento, un niño te puede decir qué está sufriendo, qué le está pasando, qué le duele, qué le frustra. Es que a mí me pasa lo del cuento. En uno de los cuentos que les voy a presentar, uno de los protagonistas vive ciberacoso y entonces obviamente él dice, eso me está pasando, porque la maestra deja un trabajo sobre esto. Y entonces ayuda a que el niño pueda identificar también sus temores y entonces lo podemos ayudar. Las habilidades transversales más valoradas para la vida son el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la comunicación, la responsabilidad, la resolución de problemas, trabajo en equipo. Se los repito porque es justamente lo que necesitamos enseñar en el siglo XXI. Matemáticas, ciencias, español, toda la parte cognitiva es importante, importantísima, pero es más importante hoy en día enseñar todas estas habilidades que sin ellas no nos podemos mover en el mundo con éxito. Entonces habrá que tener muchísimo cuidado de saberlas enseñar, pero sobre todo que este proceso sea realmente significativo y deje aprendizaje clave. Ante la nueva realidad o la nueva normalidad, ¿qué debemos hacer? Pues aprovechar la tecnología, adquirir habilidades cognitivas, transversales, digitales, las técnicas que acabamos de ver. Debemos de tener nuevas formas de aprendizaje individualizadas para cada niño, centrado en el niño. Tenemos que tener una mejor cobertura y eficiencia con los recursos digitales, habilidades socioemocionales importantísimas, pero sobre todo asegurar la inclusión, la diversidad, la equidad y la igualdad entre los niños. Y esto, obviamente, un cuento te puede ayudar
a que con estas experiencias tú puedas transmitir a los niños estos valores. Las 4 Cs en educación, muy importante: colaboración, pensamiento crítico, comunicación y creatividad. ¿Y qué creen? Los cuentos nos dejan todo esto. Los cuentos nos ayudan a que las 4 Cs se formen desde el preescolar. Entonces, un cuento que se cuenta cómo se debe de leer, ahorita vamos a ver más adelante, le deja al niño una huella importantísima. Las buenas prácticas para promover la lectura, ¿qué necesitamos tener en casa o en la escuela para que el niño se sienta cómodo leyendo? Primero, una literatura apta para su edad, disciplina dentro del aula, dentro del Zoom, palabras claves que hagan al niño que le interese. Adicción, tú le dices a un adolescente adicción y te voltea a ver y te pone atención. Le dices droga, fumar o sexo y te voltea a ver. Entonces, partiendo de ahí, gano su atención y entonces ahora sí puedo platicar con él y puedo empezar a leer algo que le interese. Un lenguaje alentador, obviamente, que les interese lo que estoy diciendo, que les interese lo que estoy leyendo. Empatía con ellos, un ambiente de calidez y de apoyo, un lugar. A veces las mismas escuelas han hecho como rincones de lectura, donde ponen cojines y ponen como un lugar donde se sientan más cómodos para leer, no esté rígido sentado en la banca, donde al ratito ya no aguantan la columna. Debates, importantísimos los debates, el leer y saber que voy a defender a tal o cual personaje me hace seguir interesado en la lectura para saber qué es lo que tengo que decir. Una autorreflexión y respeto, obviamente, a cada participante y a lo que opinen. Los cuentos son una herramienta didáctica que nos ayudan en qué competencias, en la comunicativa, en la argumentativa, aquellos que van para esta humanidades tienen que saber perfectamente cómo argumentar lo que están defendiendo, y las interpretativas, los que vayan para el arte deben de saber interpretar y deben de saber leer, y la puntuación y ortografía que acabamos de tener hace ratito, importantísimo. Un cuento nos ayuda y nos deja esto. Los cuentos aportan a los niños un lenguaje amplio, diferente en cada cuento, porque todos se sitúan en diferentes contextos, y una infinidad de significados y reglas ortográficas. Si queremos enseñar reglas ortográficas, leer es el principal punto que tenemos que hacer. Y obviamente después de empezar a aprender las reglas ortográficas. Pero si leemos, vamos a facilitar este conocimiento a los niños y niñas. Después de ver todo este panorama, pues entonces ya nos encontramos con que la renarración nos deja la autorreflexión, que hoy en día, en el siglo XXI, debe ser parte importante del aprendizaje clave de los niños, porque es un reforzamiento en la clase, pero también me ayuda a mí a situarme en mi realidad y ver cómo puedo solucionar a veces problemas que no sé cómo hacerlo si no le hubiera pasado a ese personaje, y ahora más o menos sé cómo solucionarlo. Entonces, esta autorreflexión y la renarración nos lleva muchas veces a poder situar el aprendizaje en el lugar en el que debe de estar. La motivación e incentivación, importantísima. La lectura no debe ser obligada, la lectura no debe ser a fuerza. La lectura debe de ser incentivar, ayudar al niño a que realmente quiera leer porque le interesa esa lectura. Yo sé que hay lecturas que son a fuerza, ¿no? De parte de la currícula, por ejemplo, en secundaria y preparatoria, pero hasta esa lectura se vuelve diferente cuando sabemos leer, cuando entendemos que vamos a leer un caso o una situación distinta a la que estamos viviendo nosotros, aunque no nos guste el autor, en este caso porque sea por obligación hacerlo. Lo vamos a leer mucho mejor y vamos a entender mejor lo que nos quiere decir el autor. Y ya de adultos, pues imagínense leer por gusto, no porque nadie nos obliga, es realmente es algo muy saludable para la mente y obviamente para las emociones. Todos aquellos que utilizan la lectura para interactuar con los niños y niñas deben ser muy estratégicos, porque van a transformar el pensamiento del niño, deben de utilizar muy bien las acentuaciones, deben de leer muy bien las diferentes situaciones que están pasando con los personajes, para que esto deje en el niño una huella de aprendizaje.
Pues ahora sí, nos dice Alvin Toffler, que es un estadounidense que escribió la Última Ola, que es un libro muy importante, un bestseller, Impacto de la tecnología, la revolución de la riqueza, etcétera. Y este sociólogo y futurista nos dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender, que es justamente lo que los niños de ahora van a hacer en este regreso a clases. Tienen que aprender nuevos protocolos, tienen que desaprender muchas cosas que ya estaban muy en el sistema y que ya no van a poder ser iguales, y van a tener que reaprender cosas nuevas y reimaginar nosotros esa educación en los niños. Debe ser una educación, obviamente, que los lleve a ser felices y siempre centrado en ellos. Aprender a aprender implica, fíjense, a desaprender, lo que supone analizar, evaluar, reinterpretar, practicar y sacrificar. ¿Qué vamos a poner nuevo ahora bajo esta nueva normalidad en la educación? ¿Qué se va a seguir practicando? Pero ¿qué vamos a tener que sacrificar? ¿Y qué vamos a tener que enseñarles a ellos, a los niños y niñas y adolescentes, que van a tener que sacrificar en este nuevo modelo de escuela, pero que habrá otras cosas más divertidas que se puedan hacer? Ahí nos toca un trabajo arduo y bien difícil. Ahora sí, con mucho gusto les presento mis cuentos para niños basados en la pedagogía humanista y en los 4 pilares de la educación de UNICEF: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Las historias que se cuentan nunca se olvidarán. Aparece Locke y su linterna. Este cuento, además de todos estos valores que aparecen ahí, este cuento nos habla de un niño chino muy ad hoc hoy en el siglo XXI, de un niño chino que vive en la región de Gulin, en la provincia de Gulin, en China, y él va a entrar ahora a los 8 años, y a partir de los 8 años se vive el Festival de las Linternas en China, que sí existe. Todo lo que pasa en el cuento sí existe en China. Este Festival de las Linternas, en donde él tiene que encontrar su linterna a lo largo del pueblo, de norte a sur, de sur a norte, en compañía de su perro, de Q. Él tiene que encontrar dónde está su linterna y no la encuentra por ningún lado, hasta que Q lo ayuda y le dice: espera, si eres generoso, eres una buena persona, aquí debe de estar tu linterna, vamos a buscarla. No les cuento el final para que lo lean con sus niños y niñas de primaria, pero es un cuento donde él se va haciendo esta autorreflexión de decir: soy compartido con mis amigos en la escuela, y también soy amoroso con mis papás y con mi abuela Nai Nai. Nai Nai es abuela en chino. Y entonces también soy muy respetuoso con mis vecinos, pero creo que no soy generoso, por eso no encuentro mi linterna. A los niños de esta edad, entre 6 y 8 años, les encantan que los animales hablen, les encantan que los animales tengan vida, y entonces es por eso que en el cuento aparece Q, que es el perro que acompaña en todas sus aventuras a Locke. Y el objetivo de este cuento, obviamente, pues es enseñar a los niños la importancia de los valores, el amor a los padres, a los abuelos, el respeto a los demás y la generosidad, pero sobre todo el amor y el respeto a los animales. Entonces, Locke y su linterna también al final trae comprensión de lectura con ciertas preguntas y ciertas preguntas que se tienen que contestar también de opción múltiple, pero también aparece aquí que tienen que buscar cosas en los mapas y tienen que hacer una receta de cocina con los amigos o en la escuela o con los padres de familia para compartir en la familia o en la escuela las galletas preferidas de Locke y de Q, que son unas galletas de limón y mantequilla. Aquí está la receta y quedan deliciosas. Yo espero que este cuento les guste mucho. Obviamente, comprensión de lectura al final es un cuento importante porque no es cualquier cuento, es un cuento que nos hace reflexionar al final de la lectura. Niños y niñas de 8 a 10 años, Sharon y Jacinto rumbo a Isla Flotante.
Este cuento habla de la amistad, habla de los valores como la comprensión, como la tolerancia, la paciencia, el respeto, la libertad, también el amor a los animales y un sano desarrollo de los niños. Este libro cuenta que Sharon y Jacinto van a ir a la isla flotante porque ellos viven en la ciudad de Nicteja, van a atravesar a la isla flotante y se van a topar con todos los animales endémicos de Quintana Roo. Como bien dijo Pau, yo vivo en Cancún, yo cruzaba muy seguido a Isla Mujeres a trabajar allá. Y durante este trayecto en el barco de Cancún a Isla Mujeres, se me ocurrió hacer este libro, pues en honor a Quintana Roo. Quintana Roo me ha dado muchísimo, muchísimo, mucha alegría, mucho gusto de vivir aquí, pero también de trabajar aquí. Y entonces se cruzan con todos los animales endémicos, que son las bioluminiscencias de Holbox, se cruzan con los mayas, con la ceiba, con las pirámides de Koulinch, que están a una hora de Chetumal. Y entonces hay un montón de cosas misteriosas, porque a esta edad les encanta el misterio a los niños, que qué es el inframundo, que qué hacía la ceiba para los mayas, que por qué esas pirámides tan extrañas. Y entonces uní un poco la cultura maya con esta travesía de los niños y con los animales que les van diciendo, respétame, ten cuidado, voy a cruzar, estoy embarazada, dice la tortuga de Carey, si me atrapas, mis bebés no nacerán y entonces estoy en peligro de extinción. Las bioluminiscencias de Holbox, que casi nadie conoce, y entonces, bueno, ¿qué son? ¿Cómo los guía a ellos en esta travesía para llegar a las ruinas? Y al final, pues, ¿qué pasa? ¿Con quién se encuentran? ¿Por qué el abuelo Losky nunca le dijo a Sharon que tenía un barco y que ese barco cruzaba muy seguido hacia la isla flotante? ¿Y qué papel juega el señor Losky, el abuelo Losky, en estas aventuras? ¿Y qué pasa al final? ¿A quién conocen? ¿Y con quién se quedan? ¿Y qué es lo que los niños van viviendo? Pero sobre todo, ¿qué valores se van quedando a lo largo de esa travesía? Comprensión de lectura también al final, con varios trabajos que se tienen que hacer. Y estos ejercicios, obviamente, pues ayudan a los niños a la autorreflexión, como ya les dije. Luisito, el mejor influencer. Un tema súper actual, ciberacoso. Luisito vive acoso escolar en su escuela, pero también ciberacoso, y entonces hasta que la maestra Lines no le deja un trabajo, él empieza a investigar con su mamá acerca del acoso escolar y dice, mamá, eso me pasa a mí. Mamá, eso tengo yo. Y entonces aquí es un poco volver a poner a las redes sociales en contexto. Tenemos que saber que también las redes sociales y también un portal de internet y también un buen uso de lo digital hace que entonces Luisito se convierta en un niño que lleva valores a los demás, que enseña a los demás niños a quererse, a cuidarse, a no permitir que nadie los desvalorice, y que si a alguien no le gusta cómo eres, no es tu problema. Que como eres está bien, eres único, irrepetible, eres especial, y como eres está bien. Entonces él lo entiende y lo hace saber a un montón ya de likes y de usuarios que ven su red social. Entonces, bueno, pues aquí les dejo este libro maravilloso donde Luisito pues encuentra la solución a su grave problema y que gracias a las redes sociales pues da un giro de 180 grados a su problema de acoso escolar. Un tema muy actual y un tema que les va a interesar a sus niños y a ustedes y a los padres de familia conocer. Y por último, este tema de migración. El tema de migración, que como les platicaba, pues tanto me duele, pues sí es causa de pobreza, es causa de violencia, y pues necesitamos entender qué es la migración y por qué hay tantos migrantes, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, por qué tantos hondureños cruzan año con año en estas caravanas migrantes. Desde el 2018 hay esta migración que se incrementa año con año, y que tenemos que tener muy en cuenta que los migrantes son personas maravillosas
que hacen que la cultura se enriquezca. Will es un inmigrante hondureño que no es bien aceptado por los niños mexicanos en su escuela en Tijuana. Él hace un recorrido desde San José Sula hasta Tijuana, no puede entrar a Estados Unidos y entonces se queda varado en Tijuana. ¿Y qué pasa con él y con sus papás? ¿Por qué los niños mexicanos lo rechazan? ¿Por qué los niños mexicanos no les gusta cómo habla, lo que come, lo que dice? Y cómo al final el deporte los une y hace que este niño hondureño sea feliz en nuestro país, como debe de ser todos los niños mexicanos y todos los niños del mundo. Este es un libro muy bonito que habla de migración, que habla de acoso escolar, con un final feliz, porque él vive en territorio mexicano. Entonces, así debe de ser la migración para estos niños que les platicaba, que ACNUR nos dice que actualmente migran más mujeres embarazadas y más niños solos y niñas solas. Pues les he terminado de platicar los cuentos, quiero redondear con que la definición de educación hoy en día para la ciudadanía mundial que habla la UNESCO, habla de un empoderamiento individual, pero también de un fortalecimiento de las relaciones sociales, que es justamente de lo que habla los cuentos. Si no hay un trabajo de colaboración, si no hay un trabajo de amor a sí mismo, pero también del cuidado hacia los demás, entonces no vamos a poder avanzar en los temas de educación. La amistad, la solidaridad y la diversidad deben de ser valores importantísimos que tenemos que inculcar en los niños, pero también en nosotros hoy en día. Estos cuentos que les presento maneja todos estos valores. Y esto obviamente trae como finalidad pues una convivencia sana y pacífica, que bien decía la licenciada Castro, y una cohesión social necesaria para fundar acciones colectivas, no solo de bien individual, sino del bien común. Esta crisis ofrece una oportunidad, esta crisis de COVID-19 nos ofrece la oportunidad sin precedentes de aumentar nuestra capacidad de recuperación y también de recuperar los sistemas educativos nacionales y transformarlos en sistemas equitativos tan importantes hoy en día e inclusivos que contribuyan al cumplimiento del compromiso colectivo asumido en la UNESCO ODS 4, que es pues la nueva, esto es la nueva forma de ver la educación, se llama Futuros de la Educación de la UNESCO 2020, donde se tiene que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos de aquí al 2030. El 2030 ya llegó. Ya la UNESCO dice, es que nos estábamos yendo muy lejos, ya llegó el 2030, ya no podemos esperar más. ¿Qué tenemos que hacer? Pues saber que el mundo no volverá a ser el mismo y que estos futuros de la educación habla de que no solamente es un futuro de la educación, son varios futuros porque la educación tiene que ser individual. Entonces, estamos hablando de que tenemos que centrarnos en el niño ahora para poder tener esta educación inclusiva y equitativa. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que nos hayan acompañado el día de hoy a esta conferencia acerca de los cuentos y termino platicándoles que la infancia no puede seguir esperando. Es el momento adecuado hoy en día en donde nuestros niños deben de ser la prioridad y que tenemos que asegurar pues su estabilidad, se me va siempre esa palabra, no la voy a decir, asegurando la igualdad de oportunidades, la suficiencia y la estabilidad de los recursos del sistema educativo. Tenemos que estar conscientes que nuestros niños, no todos los niños del mundo tienen acceso a recursos digitales y es por eso que Timón Educación no solo tiene una plataforma educativa, sino que también contamos con recursos educativos para todos los niños. Y el libro, por eso aparece siempre el libro al lado en esta conferencia, si se dieron cuenta, el libro siempre será parte importantísima de la vida de un ser humano. Enseñemos a los niños que leer es una forma de llevarte a nuevos mundos increíbles que a lo mejor nunca vamos a visitar. Les agradezco muchísimo. Tengo una página de Facebook en Caribe Empresarial, donde me pueden encontrar cada 8 días, escribo ahí. Los martes estoy en Origen Radio, también por Facebook. Tengo una columna que se transmite
no solamente escrita, también hablo ahí todos los martes, y en el 8.1 de TVCUN, los que estén por acá, por Cancún o por Yucatán, lo pueden ver a las 16 horas, Descubriendo Mundos con Ray, donde cuento cuentos a los niños de primaria y de preescolar. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, espero que haya sido de su interés, que les haya dado un contexto de lo que vamos a vivir, de lo que estamos viviendo, pero sobre todo de lo que viene y esta anticipación que sea para ustedes, igual que para mí, muy importante. Cuando la leí me sentí mucho más tranquila de saber que sí, que hay un tema escabroso y de incertidumbre, pero también tenemos ya cosas reales que podemos vivir y que podemos hacer sentir seguros a los niños. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias, Pau. Muchas gracias, Clau. Muchísimas gracias por esta exposición tan interesante, pero sobre todo esta contextualización, como dices, de todas estas problemáticas a las que nos enfrentamos como docentes, pero también en nuestro entorno familiar, ¿no? Porque muchos de nosotros, muchas de nosotras trabajamos en lo educativo y encima, dices, al final, qué mejor herramienta que no sea a través de los cuentos, a través de las historias, que podamos hablar de todos estos problemas que nos aquejan como sociedad. Y invitarles, por favor, que nos estoy poniendo en el chat una liga, un formulario para conocerlos un poquito mejor, conocer en qué más podemos ayudarles, si hay algún otro tema sobre el que quieran que trabajemos. Clau, por ejemplo, pues también es psicóloga, ¿no? Entonces, tiene todo un bagaje en muchísimas temáticas, educación sexual, podemos hablar también de nutrición, podemos hablar de muchas cosas que se ligan a todo el contenido que trabajamos, así que por favor ayúdenos llenando este formulario. Al final de todo este ciclo de conferencias vamos a estar rifando unos regalos, pero bueno, para saber a quién les llegan, déjenos bien sus datos, correo, teléfono, de qué colegio nos escriben, y también si gustan que les lleváramos esta presentación a su colegio. Con mucho gusto también podemos adaptar algo para sus colegios, para que puedan compartir con su equipo de trabajo toda esta temática y todo este contenido educativo. Así que muchísimas gracias, Clau, muchísimas gracias por conectarse. Hoy estuvimos, como les decía hace ratito, como en sesión espiritista, medio esperando que estén por ahí todavía, que sí haya señales de vida, así Sí que esperamos 31. que lo hayan disfrutado mucho, que les sea útil para sus prácticas docentes, y pues esto, no olviden por favor llenar nuestro formulario, y estaremos conectados toda esta semana, mañana precisamente hablando de educación socioemocional y algunas herramientas que estaremos compartiendo para sobrellevar este encierro, que bueno, a todos también ya nos tiene un poco hartos, pero sigue, entonces hay que tomarlo con la mejor actitud posible. Muchas gracias, Clau, gracias al equipo también que está conectado. Profesoras, profesores, muchas gracias por darse este espacio de tiempo. También me dará mucho gusto, si les interesa conocer estos cuentos de la licenciada Claudia Díaz, pues no lo hagan saber para hacérselos llegar, para llevárselos en persona o mandárselos a su colegio y que conozcan este material también, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí esperamos sus respuestas en el formulario. Gracias, Clau. Acá nos quedamos si hay alguna duda, alguna pregunta. Acá estamos. Muchísimas gracias, Clau. Como siempre, excelente. Gracias a ustedes. Gracias, Timón. No sé, chécale en el refri, a ver si Ahora sí, ya con micrófonos abiertos. ¿Qué vamos a cenar, Angélica? Apenas a comer, ¿gustan? Con mucho gusto. Nosotros también. Pues en el chat nos dicen pues que buenas tardes, que muy buena exposición, que qué padre, que gracias, que como siempre buena información. Gracias, Timón. Gracias a Lorena González, a Silvia, a Teresa de Jesús Madrigal, a Jimena Galaviz, Ángel Bartolo, Araceli Cabrera, algunos que estuvieron escribiendo en el chat, pues muchas gracias. Oye, Clau, el programa de Cancún, TVCUN, ese también es los martes, ¿dices? Así todos es, los martes. Todos los martes a las 16 horas en el 8.1 de TVCUN. O por Facebook.
No, este no lo pasan por Facebook. Ah, No. solamente a los privilegiados que andan en... Ay, sí, es canal local. Lo ven en Yucatán, Cancún. Quintana Roo, Yucatán, nada más. Bueno, pues nada, nos tocará ir a visitarte para poder ver el programa. Acá los espero con mucho gusto. Pero la columna semanal de Caribe Empresarial sí es una página de Facebook, y en Origen Radio, Facebook también, ahí también sale una columna, pero es grabada vía Zoom, entonces es interactuar, entonces ahí también la pueden ver todos los martes a la hora que quieran, ya se queda ahí colgada para siempre. Perfecto. Claudia, llegando. Claudia, repetir ¿Sí? dónde son los libros, por favor. Sí, los libros, Pau, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, ahora les voy a pasar también la página, bueno, los vamos a estar publicando obviamente a través de nuestro Facebook, pero ahora les voy a dar la página de Timón Educación, ahí están todos nuestros datos. Con Claudia, conmigo también voy a poner mi correo en el chat. Puedes caer. Mamá, voy a caer. Porque por supuesto que si son también para sus escuelas y demás, podemos ir platicando pues un precio especial, ¿no? Para el colegio o, como decíamos, algún acompañamiento que requieran. Bueno, ahí están los datos y ahí está la página también de Timón, y voy a poner también la página de Facebook con la que estamos publicando todo. En nuestra página de internet van a encontrar un pequeño resumen de cada uno de los libros cuando se van al catálogo, y una ficha técnica de los valores que se manejan, esto que vino platicando un poquito esta Clau hoy. Ahí está en el chat. timoneducación.com, paulina.castro@timoneducación, y el Facebook es Timón Educación. Hola Diana, ¿cómo estás? No estábamos haciendo constancias porque eran presentaciones, pero si quieres escríbeme por correo, paulina.castro, y te podemos generar una. Esta, como eran presentaciones más de libros, pero con mucho gusto te podemos generar una. Igual si alguien la requiere, escríbanme a mi correo y les podemos generar esta constancia sin ningún problema. Gracias. Una pregunta. ¿Los libros no tienen una plataforma? Sí, nuestros libros de texto los tenemos digitalizados, sí. Adelante. Pero también los cuentos. Todos los títulos de Timón Educación, todos los tenemos en nuestra plataforma. Okay. Yo, Colegio Cultural México Aragón, nosotros estamos llevando los libros de Timón. De hecho, los que comentó la señorita Claudia son algunos de los que estamos trabajando. Y no sé si en algún momento, regresando de vacaciones, se diera la oportunidad de que nos pudieran, no sé, compartir un cuento o el libro. Me dice que usted es la autora, ¿verdad? No, la autora es Miss Claudia, es la licenciada Claudia Díaz. Sí, por eso sí. Sí. Entonces, no sé, en algún momento yo ponerme en contacto con la señorita Yolanda para que si nos pudieran hacer ese favor. Con muchísimo gusto, Miss. Yo me pongo en contacto con Miss Angélica y con Miss Minerva. Uh-huh. Ajá. Y bueno, de hecho ya les he llevado algunos, pero con muchísimo gusto se los vuelvo a llevar. Ella, la maestra Angélica, tiene la liga y la contraseña para que, digo, a lo mejor en estos días ella le pueda dar a conocer la liga y pueda usted ahí ver los materiales. Pero con muchísimo gusto. Y lo que estoy entendiendo también, a lo mejor un encuentro con Claudia, ¿así es, profesora Angélica? Sí, no sé, me gustaría a lo mejor que ella, con todo lo que ahorita nos ha aportado, que es mucho, la verdad muy interesante, y su experiencia, no sé, los niños que lleven este libro pudieran compartirnos algo, ¿no? Sobre esto. Lo que podríamos hacer, ustedes ahorita solamente están llevando, creo que 2 libros de estos de la maestra de Claudia. Son 3. Ya, son 3, entonces faltaría nada más el de Luke. Ahorita no tengo aquí a la mano, pero sí. Bueno, si gusta anotar mi número de teléfono, Miss, y con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo.
Sí, claro que sí. Sí, porque a lo mejor también puede ser eso una experiencia enriquecedora, sobre todo para ti también, Clau, que conozcas a estos pequeños lectores, ¿no? Padrísimo, Que están increíble. escuchando, que están leyendo tus cuentos y que también te den la interpretación que están haciendo, que quizá participen de esa manera. El jueves, por ejemplo, vamos a tener una lectura con Gato y Lobo, que es una novela para bachillerato, y ahí la experiencia que hemos tenido con los profesores con los que hemos trabajado es precisamente armar estos encuentros con el autor, para que los niños compartan el final que ellos hicieron, porque la idea es que escriban su propio final, y algunas preguntas y respuestas, una reflexión, pero sí para los adolescentes, las adolescentes, para estudiantes, es bien enriquecedor ver esa cara, ¿no? De quién escribió ese cuento que tú estás leyendo y que le puedan hacer algunas preguntas, así que sí, con mucho gusto, estaría muy interesante y bueno, obviamente yo me autoinvito a esa. Gracias, muy amable. Gracias. A ver, mi Sanji, mi teléfono. Tengo su teléfono. Sí, sí lo tiene, sí, ¿verdad? Sí, tengo su teléfono. Sí, gracias. Con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo, Miss. Muchas gracias, qué amable, bonita tarde. Igualmente a sus Gracias órdenes. por su tiempo. Pau, me comentaste que sí hay cuentos para chicos de preparatoria. ¿Dijiste Así el gato es. y qué? Gato y Lobo, lo vamos a estar presentando el jueves. Okay. Ahora les envío también por Facebook la invitación. Ahora estoy poniendo aquí por el chat. Voy a poner la liga de Zoom y ahorita también les comparto la invitación por Facebook. Esta es una novela para bachillerato, para estudiantes de bachillerato. Está basada en hechos reales. Es muy, muy, muy como de tomarla y ya no parar hasta que termines de leerla. Es la historia de Clara, una chica que pues tiene una personalidad como si fuera un gato. Ella actúa como gato, incluso usa pupilentes de gato y parece que vive una situación muy complicada en casa en donde se insinúa que hay abuso. Y esto se lo va contando a la maestra y entonces se cuenta desde el punto de vista de la profesora, porque a veces nosotros como docentes llegan este tipo de historias o este tipo de situaciones y hay muy poco que podamos hacer porque tampoco podemos inmiscuirnos en la vida personal de nuestros estudiantes y tampoco podemos hacer mucho a veces, ¿no? Cuando vemos incluso situaciones de violencia frente a nosotros que tienen que ver con la familia, ¿no? Entonces es en este estire y afloje de cómo lo va ligando la docente, cómo Gato también se enamora de un personaje bien fuerte que se llama Lobo y que tiene todo este arquetipo de personalidad, de pues este machismo por el que vivimos, por el que atravesamos. Y al final, bueno, habla de educación sexual también. Ahí hay una situación de unas pastillas que toma Gato y que no sabemos qué eran. Y bueno, y al final esto se le invita a los estudiantes a que compartan este final que creen que pasó con estos personajes y bueno, hacemos este intercambio con el autor también o con algunos otros profesores que ya fueron leyendo la historia. La idea es que también esto quizá, incluso empezamos a hacer alguna red, ¿no, Clau? De que algún colegio haya leído y quiera compartir con otro colegio la experiencia de cómo fue, pues ahí también podemos organizar un intercambio, ¿no? Creo que pueden salir cosas muy ricas y nosotros, a lo mejor por no ser este monstruo de editorial como es Santillana o SM, que tiene un catálogo de 50,000 libros, sí podemos darnos este lujo de estar con ustedes cara a cara y ofrecerles también esta otra situación, un acompañamiento más personal. Pero sí, ahí puse la liga de Zoom para el jueves y ahora voy a poner la imagen de... Oye, Pau, una pregunta. Por ejemplo, ¿estos libros ustedes otorgan algún ejemplar o la escuela sí lo tendría que comprar desde el inicio para que nosotros como docentes podamos revisarlo? Sí, si nos das ahorita tus datos también, claro que sí te podemos hacer llegar el digitalizado, te podemos hacer llegar una copia también para que la vayas leyendo, por supuesto, para que lo vayas revisando. Sí, me interesa, ok. ¿Nos puedes escribir, me puedes escribir por chat ahorita ¿De qué colegio nos estás, en qué colegio laboras? Estoy en 2, uno es Instituto Cultural Francés. Ajá. Y el otro es Colegio Bellacop, que los dos están en la alcaldía Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, ok. Disculpe, para obtener la constancia. Sí, si quieren escribirme, les decía, como era una presentación del libro, no pusimos las constancias como tal, pero si ustedes las requieren, les estoy poniendo de nuevo mi correo y también para estas otras dudas, paulina.castro@timoneducacion.com. Acá la tengo.
Y ahora les voy a proyectar la presentación de mañana. ¿Tiene algún costo? No, Miss, ningún costo. No. Perdón, Diana, ¿me puedes repetir? Gracias. ¿Tu colegio francés? Instituto Cultural Francés. Instituto Cultural Francés. Y el otro colegio que está a 2 cuadras, bueno, 1 cuadra, casi una cuadra y media, es Colegio Bellacop. Ok. De todas maneras, si no le han dado like a nuestras redes sociales, Timón Educación, así estamos en Facebook, Instagram, Twitter, ahí es donde estamos muchísimo más activos compartiendo eventos, compartiendo actividades, retuiteando, siempre compartiendo, por ejemplo, qué está haciendo Conaculta, qué está haciendo la SEP, qué actividades, de repente si hay algún concierto gratuito, para que también estén como enterados de estos otros recursos que estamos compartiendo, así que si no, ahora es el momento comercial a darle like a las redes sociales para que se estén enterando de todas estas actividades y lo del formulario, no olviden este formulario para también nosotros poderles mandar por correo invitaciones, invitaciones a concursos. Les decía, el año pasado hicimos pues hasta concurso de calaveritas y piñatas con lo que tuviéramos en casa. Y estuvo bien interesante, hubo escuelas que se organizaron para mandar su calaverita, para mandar su piñata. Es decir, la cosa es que también no nos quedemos tan, pues en la depresión total, ¿no? Que también estemos activándonos y entre nosotros nos estemos apoyando en esta comunidad educativa. Así que paulina.castro@timoneducación. Yoli ya estuvo tomando el dato para mandarles las muestras. Sí, yo tomé. Ya tomé el dato para que se les lleven las muestras. Perfecto. Ahí en Perfecto, el formulario. muchas gracias. Pues muchas Profesora Diana. Gracias. Hasta luego, bonita tarde. Gracias, Hasta luego, cuídense, que descansen. Bye. Clau, muchísimas Gracias. gracias. Un abrazo, Clau. Ay, gracias, Yola. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Clau. Gracias. Muy bonito, Gracias, como Rose. siempre. Muchas gracias, Pau. Gracias, Rosy. Muy guapa. Oye, qué bonito maquillaje traes. Todas, ¿no? Todas estamos. Sí, gracias, Yola. Pues gracias a ustedes. Bonita tarde. Cuídense, descansen. Bye. Bye.